Otro tema que no puedo pasar por alto, que es el tema de la frontera, porque eso sí tiene que ver con la patria, eso sí tiene que ver con la soberanía, eso sí tiene que ver con la defensa de la Constitución, eso sí tiene que ver con la defensa del territorio. Hace unas 3 semanas, Nicolás Maduro fue a Guyana a entrevistarse con el presidente de ese país, justo en momentos cuando ese país, violando los compromisos internacionales existentes, le concedía contratos de exploración y explotación de la zona en reclamación, no a una compañía nacionalista, no a una compañía socialista, a una transnacional capitalista exploradora y extractora de petróleo. En la zona en reclamación, pero no solamente en la zona en reclamación, sino hasta comprometiendo gravemente parte del territorio nacional, que es la costa atlántica, la fachada atlántica del estado del Tamacuro, que no forma parte de la reclamación, hasta de nuestro propio territorio que no está en reclamación. Allí hay afectación por las concesiones que está otorgando el gobierno de Guyana. Bueno, y las Fuerzas Armadas frente a esto, por lo menos públicamente no han dicho nada. Uno rememora aquel celo, aquella angustia y aquella preocupación, por ejemplo, de los 2000 oficiales reunidos en la Academia Militar cuando el canciller José Alberto Zambrano Velasco presentó para su discusión y para su análisis el documento que contenía la posibilidad de arreglo con Colombia para la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo. Bueno, y el rechazo de los 2000 militares allí reunidos, pese a que se trataba de un documento técnico muy patriótico y muy serio, discutido además de manera abierta, no de manera clandestina, generó el rechazo de los militares y se detuvo la negociación del diferendo con Colombia. Pero ¿qué han hecho los militares? ¿Qué dicen los militares frente a esta entrega, pantalones abajo, del territorio venezolano en la costa, en la frontera oriental de Venezuela? ¿Qué pasa, por ejemplo, qué han dicho nuestras Fuerzas Armadas frente a la situación de la frontera occidental, que como todos sabemos es un pateadero de la narcoguerrilla colombiana, del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC, que han hecho durante años a numerosos militares y a civiles víctimas de su actividad narcoterrorista, que durante años han mantenido ese territorio asolado, generando, entre otras cosas, la diáspora de productores venezolanos que han tenido que abandonar sus fincas y sus propiedades, porque la autoridad venezolana es incapaz de darles ni siquiera un trato mínimo de seguridad. Y sobre todo, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas frente a esta invasión nada silenciosa, sino escandalosa, abominable, abyecta, ofensiva, de militares cubanos en el seno de cuarteles venezolanos dándole órdenes a militares activos? Es que este tema no se trata en el seno de las Fuerzas Armadas. Es que este tema pasa por debajo de la mesa. Es que las Fuerzas Armadas son eventualmente para reprimir o para garantizar las represiones que se perpetren por cualquier vía contra individualidades o contra voceros de la oposición venezolana. Son las Fuerzas Armadas de un partido, de un gobierno o de un país. Son las garantes de la Constitución o de la ideología antipatria y antipatriótica de determinada organización que se ha hecho del poder. Esos son temas para la reflexión.